Bueno, buenos días. Esta es la actividad número 2 del curso de seguridad informática. En esta actividad se va a desarrollar la competencia de identificar las principales características de una amenaza, una vulnerabilidad y su relación directa en la gestión de riesgo de una empresa. Puede ser bajo el marco del contexto real y su incidencia en la seguridad informática. Entonces, en esta presentación vamos a tratar de responder preguntas como qué es una amenaza y principales características, vulnerabilidades, la relación que existe entre los dos términos y explicar por medio de un ejemplo práctico cada uno de estos dos términos y su incidencia en la seguridad informática. Entonces, todo esto basado en el módulo uno y la información complementaria que se sugiere. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto hace parte, incluyendo de la actividad número uno, en el que tenemos que, bueno, utilizar una metodología de gestión de riesgo para la seguridad de la información. Entonces, vamos a hablar en modo general qué es un- una amenaza y sus características. Entonces, hay que saberlo. Primero que todo, vamos a relacionarlo con el campo de estudio, que es la ingeniería de software. Vamos a hablar de ciberamenazas y cómo se puede suponer de pronto un riesgo para nuestro negocio, para nuestra empresa y en qué medida podemos medir ese riesgo. Entonces, la vulnerabilidad, bueno, hablando en términos de informática, puede ser una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la integridad pues, de la información como tal, dependiendo de un atacante. Hemos hablado en la primera actividad de la integridad, de la disponibilidad y la confidencialidad de la misma, que son los tres pilares elementales de la seguridad informática. Entonces, estos huecos, como los podemos llamar, pueden presentarse en fallos como fallos de diseños en la protección de los datos, errores de configuración, firewall, también carencia de procedimientos, de pronto no tener algún tipo de programación en caso de, bueno, para mitigar problemas o en caso de ataques. Entonces se pueden dividir las amenazas en cuatro, como lo sugieren algunos autores, como los factores humanos, accidentales, errores. Aquí podría entrar mucho el tema de los backups, de no tener la suficiente, eh, bueno, guardado los documentos, también el cifrado, mal manejo de contraseñas, negligencia por parte de los empleados, podría yo decir, malas decisiones por parte de la empresa, también la falla en los sistemas de procesamiento de información de los datos. eh, Vamos a ver cosas como la alteración de la información, divulgación de la información. También podría decir que muchas veces no todo es intencionado, sino podría ser causas naturales, eh, un terremoto, un incendio, la información tiene que estar, bueno, protegida. También vamos a ver actos de sabotaje, espionaje, vandalismo, en todo tipo de negocio donde se maneja información, puede ser financiera o información informática como datos personales de clientes, de personas, de proveedores o también de los productos mismos. Así que también vamos a hablar un poco, eso fue de las amenazas. Las principales amenazas son el spyware o programas espías. Eso puede ser muchas veces cuando entramos a páginas y damos links que pensamos que es gratis y no leemos los términos y condiciones y termina instalando programas maliciosos para robarnos nuestras contraseñas. Muchas veces eh, mm, puede haber secuestro de datos o clonación eh, o robo de información, troyanos, virus y gusanos, como los vimos en el módulo uno de informática, spam, lo mismo, nos pueden spamear nuestras redes sociales, nuestros correos oficiales y, y todas estas amenazas y vulnerabilidades. Se introduce el concepto de lo que es el riesgo, como trabajamos en la actividad anterior, donde se busca la probabilidad de que algo se produzca en el incidente, o sea, que se materialice
y que cause pérdidas o daños. No siempre esto tiene que ser ataque de un hacker, alguien especializado. Depende mucho de factores como eh, se- que la probabilidad de la amenaza sea real y termine haciendo un daño al sistema de información. Entonces tenemos acá como otros ejemplos el malware, donde el atacante hace diferentes acciones por medio de troyanos, donde se especifican objetivos específicos para atacar un dispositivo, la configuración o muchas veces la red. Aquí en el último tenemos los botnets, que son las redes de robots, que es virus que se ejecuta de manera automática que permite al creador controlar los equipos infectados para atacar con ataques de DOS, de negación de servicios. Ya hoy en día también vemos cómo se atacan los servicios en la nube, es decir, la configuraciones que tenemos para proteger nuestra información en la red ya tampoco está de todo protegida. Hace Se están violando los criterios de seguridad en los sistemas del proveedor del servicio. Entonces, se tiene que hacer pues un análisis del riesgo. No hay seguridad total hoy en el día. Entonces vamos a hablar un poco de las relaciones entre la vulnerabilidad y sus características. La vulnerabilidad estamos hablando de la tecnología, es todo lo relacionado con las vulnerabilidades propias del sistema de información. Para saber cuáles son las vulnerabilidades se tiene que hacer un estudio. No siempre, como dije, tiene que ser parte de la información como tal. Puede ser parte del software, ataque al hardware como tal, a la comunicación entre nuestros sistemas, y debe haber siempre, nosotros debemos saber las medidas que se deben adoptar para mitigar el impacto o la probabilidad de que ocurran estas, buenos riesgos, vulnerabilidades, como puede ser eh, transferir el riesgo, es decir, a través de una tercera empresa que nos maneje este tipo de información. También eh, monitorizar el riesgo, es decir, darle un seguimiento a cómo está avanzando el problema en caso de que llegue a ocurrir. Entonces, muchas veces directamente desde el equipo puede haber extracción de información o alterarlo. Muchas veces esto puede quedar guardado, que como en qué momento se hizo el cambio, la ejecución, de pronto el usuario, pero muchas veces pues puede ser demasiado tarde. Entonces para eso es importante definir el análisis del riesgo, y también vamos a hablar de que se tiene que valorar los activos de la información. Em, Vamos a hablar del software, también conocido como bugs, que es la posibilidad de que el sistema sea accesible debido a fallas del diseño del software. Entonces, bueno, en el caso yo trabajo en una empresa de desarrollo de Android. eh, Se maneja información muy confidencial por parte de la empresa, que no todos los programadores tenemos acceso, tenemos ciertas restricciones al sistema, a lo que podemos nosotros modificar, hacer, y los permisos de usuario que tenemos en caso de querer o tener la necesidad para acceder a una base de datos, a configurarla, editarla, debemos pedir permiso, porque toda la información, bueno, en la medida de la capa en la que estemos trabajando puede presentar ciertas amenazas, y cuando se hace un proyecto siempre se hace el evalúo de, pues, de las características de los activos que estamos trabajando, porque pues eso hace parte del contrato que se hace con la empresa, la confidencialidad, la integridad. Em, Cuando uno trabaja con estos proyectos le hacen a uno firmar cláusulas de confidencialidad, de que se va a proteger los datos, también por el solo hecho de ser parte del equipo. Se trata de que en caso de que hayan riesgos, eh, se trabaje en un límite, haya un umbral. eh, Siempre se trata de evitar el riesgo eliminando su causa, si se puede, o también se pueden, bueno, adoptar medidas que mitiguen, de pronto implementando planes o fases
como tal. Entonces vamos a seguir hablando un poco ahora ya de la relación vulnerabilidad y sus características. eh, Natural, en caso de que sea del ambiente, puede ser también de la humedad, incendios, terremotos. Nada se puede pensar dado por hecho, digamos que porque vivimos en la ciudad de Bogotá no vamos a tener eh, un problema con una, no sé, tormenta, un terremoto lo suficientemente fuerte para dañar nuestros equipos. También tenemos la humana, el error humana, la vulnerabilidad, problemas con la red y el acceso a ella, y la emanación, que también puede ser la alteración de información enviada y recibida. Entonces la relación, sin vulnerabilidades no existen amenazas. Las amenazas y vulnerabilidades están ligadas en la informática y no puede haber ninguna consecuencia sin la presencia conjunta de estas. Las amenazas deben tomar ventaja de las vulnerabilidades y pueden venir de cualquier parte, interna o externamente, relacionada con el entorno de las organizaciones. Esto, como dijimos, viene mucho a relación del informe que se haga de la evaluación de los activos que la empresa pueda tener, y se establecerán las fases en el estudio para conocer las características e identificar las posibles amenazas y vulnerabilidades y darles un valor cualitativo o cuantitativo. Entonces, en la seguridad informática, suponemos el ejemplo que voy a dar es el de una tienda de venta de ropa y calzado. No tomamos las suficientes precauciones a la hora de diseñar el método de pago web, la pasarela de pago, que es muy peligroso. Se maneja, si se maneja Visa, Mastercard, y el algoritmo de pago es donde podríamos fallar. De pronto no tenemos el conocimiento suficiente, algún hacker puede tomar ventaja de vulnerabilidades y robar información personal de las tarjetas de crédito y cuentas bancarias de los clientes y disponer de esta información como desee. Ese es un punto muy crucial cuando uno trabaja de pronto en creación de tiendas virtuales. Muchas veces se podría, no sé, tercerizar, hacer que una empresa se encargue de esto, o la persona encargada de esto debe tener mucho conocimiento porque eh, es una parte muy crucial y el código puede ser roto muy fácilmente si se tiene el conocimiento suficiente. Es por esa razón que se debe tener precaución a la hora de pagar en línea en páginas de dudosa procedencia. Siempre se tiene que eh, consultar si es una empresa reconocida, de pronto también usar el método de pago, digamos PayPal, si se nos ofrece la información. Siempre, de todas maneras, si sea una empresa reconocida, estamos expuestos a ser atacados y a ser robados a nuestra información. Entonces, siempre hay expertos informáticos, como los hay con buenas intenciones, también los hay con malos que buscan las vulnerabilidades de los sistemas. Estos les dedican mucho tiempo y esfuerzo a este fin. Que hay gente que se especializa solamente en esto y es muy fácil hoy en día eh, romper código como tal. La seguridad de un sistema nunca puede ser completa, pero el buen uso de políticas de seguridad es imprescindible para evitar y minimizar los daños. Hay cantidad de eh, cosas que uno como programador podría hacer para mitigar de pronto un ataque. Voy a hablar ya directamente al código como tal, o a la página ya subida en el servidor. Casi todas las organizaciones privadas o públicas dependen de alguna manera de la tecnología, ya todos los documentos están eh, en la red y se tiene que hacer un buen tratamiento de ellos. Entonces la tecnología, hay un marco completo de la protección de la información. La falta de conciencia de los riesgos puede llevar pues a un ataque o, a un problema mucho mayor si no se tiene la conciencia y se hacen los esfuerzos para cumplir los objetivos de los planes que se presentan. Acá presento la bibliografía. Bueno, con esto terminó la actividad. Muchas gracias.